Hola, queridos amigos del ADN de la historia, una vez más nos encontramos y es un privilegio. Estoy con mi querida Isabel Revuelta y con mi querido también Alejandro Rosas. Y nos encontramos en una emblemática terraza del centro histórico de la Ciudad de México, en el Museo El Estanquillo, la colección de Carlos Monsiváis. Isabel la Católica, número 26. Es una esquina, la verdad, que nos habla muchísimo de nuestra historia desde que se funda esta Ciudad de México o desde antes. Aquí Alejandro nos va a platicar de esa Tenochtitlan también maravillosa, pero todos tenemos algún recuerdo bordado en este lugar, en esta esquina. Y yo recuerdo cuando trabajaba en el apartado, venir justamente cuando todavía comprabas discos y comprabas música, que no la bajabas de la nube, sino comprabas físicamente los CDs. Había un lugar maravilloso aquí abajo que se llamaba Mix Up. Pero eso es personal. No dejo de imaginar en estas esquinas a la Güera Rodríguez, a Simón Bolívar, porque se hospedaba él joven muy cerca de aquí en una casa que después fue la casa de Francisco de la Maza, pero en una esquina llena de historia, Alejandro. Fíjate que es interesante porque hay dos cruces aquí, dos calles importantes. Lo que hoy es Isabel la Católica era San José del Real, fue San José del Real mucho tiempo. Se cambió en el cuarto centenario del descubrimiento de América, o sea, 1892. El nombre se lo cambiaron ya durante el Porfiriato y le pusieron Isabel la Católica. Y luego la otra calle que cruza, digamos, de poniente a oriente siempre fue San Francisco, exactamente hasta esta esquina, o sea, viniendo de la Casa de los Azulejos para el Zócalo. La primera parte era San Francisco y el nombre le daba el convento magno de San Francisco el Grande, como se llamaba. Y luego exactamente en esta esquina empezaba la otra parte sobre lo que hoy es Madero, que es la calle de Plateros, porque estaban todas las joyerías y pues, los plateros. Y aquí exactamente en el límite, o sea, donde estamos hoy, en la calle de Francisco y Madero, porque esa la cambió Pancho Villa. De hecho, aquí abajo está la estatua o el monumento donde Pancho Villa está cambiando el nombre, lo cual ocurrió en 1914, pero exactamente este era el límite del Palacio de Axayácatl. Es decir, el Palacio de Axayácatl tenía la calle de Tacuba, luego todo lo que hoy es Isabel la Católica hasta Madero, y luego entraba hacia lo que era la Plaza Mayor de Tenochtitlán. Entonces realmente estamos prácticamente en el centro de lo que ha sido siempre la historia de México y del país, ¿no? Y atrás nuestro está San Felipe Neri, la Profesa. El templo de la Profesa, donde Agustín de Iturbide... las juntas famosas. Las famosas juntas de Agustín de Iturbide. Pero vamos a hablar del Museo del Estanquillo, este lugar espectacular que contiene las colecciones de Carlos Monsiváis. Hay mucho que decir sobre Carlos Monsiváis, un cronista apasionado, uno de los que recuperan de muchas maneras la historia del siglo XIX gracias a sus cronistas, que los vuelve a poner en la palestra, los vuelve a poner en el lugar que merecen porque son una verdadera joya. Pero era un coleccionista apasionado, enloquecido, puedo decir que hasta compulsivo. Claro. Es impresionante la colección de Carlos Monsiváis, sobre todo de arte popular mexicano de los siglos XIX y XX. Era un gran personaje. Nace en 1938 y es imaginarlo en esa Ciudad de México también, estudiante de la preparatoria de San Ildefonso. Su mejor amigo Sergio Pitol, imagínate nada más, grandes maestros que tuvo y que fue influenciado. Obviamente a la hora de irse a la universidad decide que será filosofía y letras, la literatura, porque además bebía los clásicos, los cuentos de todos los que te puedas imaginar. Vi varias entrevistas ahora para preparar este programa y siempre decía que inventaba en las entrevistas, que era lo primero que había leído. Entonces creo que leyó todo, creo que era también esa parte irónica y bastante efervescente, bastante cáustico, que era su personalidad. Me toca trabajar con él en el libro del Auditorio Nacional, los 50 años del auditorio, y efectivamente tenía una personalidad compulsiva. Nada más había que ver cómo te hablaba, pero de Gloria Trevi. Podía brincar de Gloria Trevi a lo que sucedía en los salones, a Lupe Vélez, a los salones de rompe y rasga. Y con esa entrañable imagen de tener
convulsivamente como 10 o 15 o 18 gatos, nadie sabemos cuántos gatos tenía al mismo tiempo. No, y ¿sabes qué? Yo creo que además de toda esta parte era el intelectual al que todo mundo recurría para todo lo que tenía que ver con la Ciudad de México. Cuando había temblores, el asunto de cuando se convirtió en un gran suceso, Gloria Trevi, entonces tuvieron sus charlas, podía hablar, bueno, por Mi Madre Bohemios en La Jornada, que era como un editorial sarcástico, político, del momento, muy crítico de la clase política, de todas las que le tocaron. Yo creo que se fue muy temprano en términos de la edad, es decir, falleció yo creo que antes de tiempo para un México que necesitaba más de su crónica, pero también de su crítica, porque creo que eran las dos líneas que manejaba. Y lo bueno de todo es que la colección que pudieron conservar y que él fue juntando es una maravilla. O sea, realmente es de pequeñas minucias, el folleto, el panfleto, luchadores de plástico. Luchadores, sí, es verdaderamente maravillosa para acercarte a la cultura como popular y a la vida cotidiana sobre todo. Y un hombre eminentemente social, un hombre que estaba muy pendiente de las luchas sociales y que era, junto con José Emilio Pacheco, los dos grandes intelectuales que firmaban todos los desplegados por las mejores causas de este país. Nos quedan sus libros, su memoria, su recuerdo, Días de Guardar, que es una verdadera joya, Apocalíptic, que es otra verdadera joya, entre otras muchas cosas, pero la colección y las colecciones de Carlos Monsiváis son asombrosas. Hoy por hoy y hasta diciembre se está presentando en este Museo del Estanquillo una verdadera joya, que son las miniaturas de Roberto Ruiz, un hombre nacido en Miahuatlán, en Oaxaca, y luego vecindado en Ciudad Neza, que hacía miniaturas en hueso. Hablo de miniaturas que son perfectas, más de 600 miniaturas en hueso, y sus hijos siguen conservando esta tradición y este trabajo. Es una expresión que no se pueden perder, porque de verdad es asombrosa, y tiene que ver con calaveras, espíritus, tradiciones populares. Todo lo popular no era ajeno a Carlos Monsiváis. Siempre estaba muy pendiente y muy cerca de todo aquello. Y bueno, fue uno de los primeros que se fue a ver a Paquita, la del barrio, cuando en Tepito cuando nadie iba. Pues, claro, por supuesto. ¿No? Benito, lo que rescata de lo popular es eso cotidiano, pero también de esos cambios. Fue el primero o no el primero, pero sí de los primeros que le da voz a esta comunidad diversa. Habla abiertamente de la comunidad, ahora se llama exactamente, Cumás, pero él desde un inicio habla de la dificultad de ser quien no eres, de estar supeditado a una sociedad anquilosada donde no podías desarrollar tu verdadera personalidad, y creo que lo que hizo fue justamente abrir espacios, abrir bocinas, ser elocuente. Por supuesto que era estridente, por supuesto que lo hacía de una manera muy, muy ruidosa, muy sonora, que era lo que se debía de hacer, porque él vive justamente esa transición. En las últimas entrevistas que le hacen, justo habla de esa ingenuidad, incluso por esas causas de izquierda, por esas causas que las tenía tan verdaderamente en el corazón. Él alcanza a ir como un adolescente a la primera manifestación de los comunistas y vio de lejos o medio cerca, imagínate nada más, a Frida Kahlo, a Diego Rivera, pero a esas causas que ya conforme fueron pasando las décadas fueron quedando un poco en la ingenuidad de una juventud, y también lo reconoce. Pero fíjate, hay una gran tradición de cronistas de la Ciudad de México, o sea, empezando desde luego, por ejemplo, por Bernal Díaz del Castillo o Hernán Cortés, en algunas de las cartas de relación, que hace una espléndida, sobre todo Bernal hace una espléndida crónica de lo que era Tenochtitlan en ese momento. Pero a partir de ahí se desencadenan viajeros, extranjeros, cronistas indígenas, o mestizos, y luego ya más para acá, igual el siglo XIX con Guillermo Prieto. Bueno, claro. Yo creo que la gran diferencia es que todos ellos se limitaron a contar la vida cotidiana, las calles, los edificios. Por ejemplo, Artemio de Valle Arispe es muy bueno. Todos estos, Salvador Novo. Salvador Novo, yo creo que sería el antecedente, yo lo vincularía en un sentido con Monsiváis, porque
Ya Salvador Novo hace una crítica de la sociedad que le toca vivir en sus columnas periodísticas, que luego fueron recopiladas por Conaculta en estos tomos de La vida en México en el sexenio desde Cárdenas hasta Echeverría, y son maravillosas. Pero realmente los cronistas siempre se habían mantenido al margen como de la crítica social, y Monsiváis se mete no solamente a la crítica social, sino a la política, y entonces toca llagas. Era incómodo, por ejemplo, para el panismo, para era todos. incómodo Sí, para claro, todos, claro. para todos, Pero exacto. la gran diferencia entre Novo y Monsiváis es que Monsiváis siempre fue de izquierda, ¿verdad? Y Novo coqueteó enormemente con el poder, se acercó al PRI, tuvo cargos políticos, y Monsiváis jamás, de ninguna manera, vivía de su trabajo y era, insisto, un bibliófilo apasionado, melómano apasionado, cinéfilo apasionado, todas las grandes filias Claro, coleccionistas. exacto. Él las Sí. hacía. ¿No iba a casa de tus papás? Sí, claro, era muy amigo de mi padre. Oye, ¿y le gustaba comer bien? No, No particularmente, no era ¿verdad? como Claro. José Emilio Pacheco. Exacto, sí. Pero sí, y era muy divertido oírlo hablar porque tenía no solamente una pluma envenenada, sino una lengua doblemente envenenada. Pero tenía ese tono y yo creo que se mimetizó con sus gatos. Irónico. No, pero era como medio ronroneo, ¿no? Era así como medio agudo, así como, Sí, y entonces viene Meloso. la ciudad. Sí, Claro. sí. Oye, y además son sumamente vinculado al espectáculo. Mucho. Si uno quiere saber qué pasó con Ramón Gay, si uno quiere saber qué pasó con Tongolele o qué le pasaba a las estrellas del momento, quién asesinó a quién, pero de esos momentos históricos, pero también de los momentos que él vivía, cuando irrumpe en la escena cultural de manera muy popular, una artista como Gloria Trevi, con letras como La papa con catsup y caliente. La papa caliente es un juego. Papa con catsup. Él rescata y le dice a la sociedad, a ver, bájense del pedestal. Hay un fenómeno. Hay un fenómeno y este fenómeno social se llama Gloria Trevi. Pero nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Seguimos aquí hablando del maravilloso Carlos Monsiváis, ese referente de la cultura popular mexicana del siglo XX, al cual todos recurrían. Si había un temblor, hablaban con Carlos Monsiváis. Si había un gran espectáculo de lucha libre, hablaban con Carlos Monsiváis. Si había un movimiento social rarísimo salido de la asamblea de los barrios de aquí del centro histórico, hablaban con Carlos Monsiváis.
era capaz de opinar de todo porque sabía de todo. No Sabía era de un todo. opinólogo, era un tipo absolutamente... Permeado de todo el pulso exacto, de la por sus lecturas, ciudad. pero también porque tenía la sensibilidad social. Claro. O sea, él había nacido en La Portales, por ejemplo. y ahí O sea, sigue su casa. sí, claro. Entonces, no era alguien que hubiera estado, digamos, en una posición de privilegio, sino pues clase media, le tocó un México de transición. Él nace en el 38, decías, pues le toca toda la época del cardenismo, pero prácticamente va a ser adolescente cuando el alemanismo. Sí, y a él le va a sí. tocar el alemanismo, luego los años duros del PRI, y luego la transición al neoliberalismo, que también él era de los críticos, sobre todo de los tecnócratas, Más de feroces. Salinas, Sí, de, sí. de Aspe, de todos ellos que llegan al poder en el Los 89. Chicago Boys. Los Chicago Los Boys. Chicago Boys que llamaba, por supuesto. Era tan coleccionista que hay que decir que su colección no está toda aquí, solamente está los objetos en el Museo del Estanquillo. Todo lo que tenía que ver con música se encuentra en la Fonoteca Nacional. Todo lo que tenía que ver con cine está en la Cineteca Nacional. ¿Y sus libros están? ¿Y sus libros están? No, En la Ciudadela, en su biblioteca. La biblioteca Carlos Monsiváis está completita, todos sus libros están ahí en la Ciudadela. que eso es un privilegio, la verdad. Oye, los cronistas, cuando pensamos en la crónica actual, tenía mucha resonancia también con Guillermo Tovar. Fueron contemporáneos, pero por supuesto de diferentes ámbitos y diferentes sociedades y demás. Pero los dos se dedicaban también a sacar eso de la ciudad, lo que pasa, lo que no pasa. Actualmente, Alejandro y yo tuvimos oportunidad de participar con un cronista, iconógrafo, historiador de imágenes, Carlos Villasana, que sacó unas imágenes justamente de esos mercados a los que me imagino perfectamente bien a Monsiváis yendo a coleccionar esas fotos de mexicanos como todos nosotros, pero anónimos, y las comentamos. Y le decía el otro día que presentamos el libro La Ciudad, que ya no existe 2, es recuperar esa parte que todos tenemos con esa historia, esa esquina, y hacer crónica todos nosotros de todos los días. Fíjate que qué bueno que ahorita mencionas tanto a Guillermo como a Monsiváis. Yo creo que ahí tenemos los dos tipos de cronistas Sí. Perfectamente definidos. El que recupera la vida de una ciudad, de las calles, de las colonias, el sentir frente a acontecimientos, que es Monsiváis, y el que es el erudito, que te va a decir cuándo se puso la primera piedra, cómo era la calle originalmente, la traza, el edificio, el arquitecto, el documento donde llegaron los no sé quiénes para construir. Entonces, finalmente se complementan, pero efectivamente eran dos mundos perfectamente alejados por el bullicio de la falsa sociedad. Y sin embargo vivían en la misma ciudad y estaban permeados por ella. Hay que decir que hay otra gran exposición que se está presentando hasta el mes de diciembre aquí en el Museo del Estanquillo, que es la obra gráfica no, porque es pintura y es una joya de Marisa Lara y Arturo Guerrero, dos de los grandes pintores del siglo XX mexicano, una retrospectiva preciosa que no se la pueden perder. Y además no se pueden perder el museo en sí mismo, porque es de verdad un gran homenaje a este personaje que sin duda caló en todos nosotros. En algún momento resonó en nuestro oído sus palabras y estuvimos de acuerdo Claro, o no con lo que decía. Oye, perdón, y tenía una frase maravillosa de él, más o menos la escribía así: el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente y encorva la espalda. Bien, toca la espalda. Que es buenísima. Oye, y la palabra estanquillo. Recuerdo que de chiquita, vete al estanquillo, vete a la tiendita, es la tiendita de abarrotes, Donde que ve además todo. había de todo. No, pero más bien el estanquillo era la tiendita que estaba en el puesto de periódicos. Pues yo lo tengo como el estanquillo, como ese tendajón mixto de los pueblos donde podías encontrar las No, yo velas, encontré- pero la comida, todo, los abarrotes. Me llama mucho la atención y me parece precioso que se llame A así. ver, ¿qué dice la Real Academia de qué es estanquillo? No tengo ni Porque, idea. ¿sabes qué? Yo siempre lo asocio con... Estanquillo debe ser un estanque pequeño según la Real Oye, Academia. vete por los refrescos al estanquillo. No, Estoy yo hablando iba a de- la tienda. A mí sí me decían vete al estanquillo, porque bueno, el esposo de mi abuelita que vivía en la villa y era peluquero, me decía, vete al estanquillo por los refrescos, todavía en los 70s. ¿No Entonces, vendrá de estanco?
como el estanco del tabaco, o sea, como los lugares. Sí, un eso es muy expendio, español. claro. Tienda pequeña de artículos variados. Gracias, Pues ahí gracias. está. Pero no se pierdan este Museo del Estanquillo, porque además en una de las esquinas más maravillosas de la ciudad. Y luego se pueden pasar a comer a donde quieran, hay mil Pero lugares. además esta maravillosa terraza para venir y tomarse un café en este... ¿Pero dónde? ¿Al Casino Español? Claro, es que iba a decir No lo eso. diga, parece tele de los 70s, ¿no? Un refresco de cola. Si estás tomando Coca-Cola, pues sí, no pasa nada. Ok, sí, denoto la edad, antes no se podían decir las Sí, marcas. claro, ¿no? Y váyanse a comer una buena fabada aquí al Casino Español, no se van a arrepentir. Estamos en pleno centro histórico de la Ciudad de México, un lugar lleno de referencias, lleno de ideas, lleno de imágenes, lleno de piedras que nos cuentan historias y donde está este Museo del Estanquillo. Isabel la Católica número 26. De verdad no se lo pierdan. Y las exposiciones temporales son una verdadera maravilla. Pero se tienen que venir con tiempo porque la colección es de detalle. Sí. O sea, no es la pieza escultórica, sino de pronto está el folleto de cuando fue trasladado el cadáver de Juárez por decir algo, al Panteón de San Fernando. Entonces hay que acercarse, verlo con calma. O sea, es como muy minucioso y eso es lo que lo hace muy interesante porque realmente te lleva a lo que era la vida cotidiana del siglo XIX. Además que tuviera ese tiempo, yo me imagino que iba mucho a la Lagunilla. Es lo que te digo, esos mercados. Por ejemplo, aquí seguramente también conoció muy bien la librería Madero de don Claro, Enrique Fuentes. por supuesto. O sea, todos estos lugares donde de pronto te encuentras una chunche y la comprabas, ¿no? Yo estuve varias veces en su casa, donde no podías caminar porque todo el piso, las mesas, estaba llena de libros y de objetos. Todo estaba lleno de objetos. Sí. Cuando dije colección de luchadores de plástico, yo creo que tendría 200 diferentes. Era muy impresionante este afán coleccionista. Mi padre le regaló a Carlos una caja llena de postales de actrices y vedettes de los años 20. Ah, Que era sí, su mero mexicanas. mole, claro. ¿Y no lo odiaste? No lo odié, ¿por qué? ¿Porque era mi herencia? Sí. No. ¿Tú Ahora es de ahorita lo todos. atesorarías? Pero es la herencia del pueblo de México. Yo creo que Está muy bonito, sí me gustó. Sí, Yo estoy con Benito, pero qué bueno por tu sí, papá. Igual, sí, mi padre era muy generoso y Carlos también era muy generoso. Y sabía de cine más que nadie Claro. en este país. Tal vez no más que Emilio García Riera, el creador de la Enciclopedia de Cine Mexicano. Claro, pero eso es lo que... Pero sabía No, sabía quién era el fotógrafo, el iluminador, quiénes eran los comparsas de la película. Era impresionante lo que sabía Carlos Monsiváis. Él decía que observar a la gente era el mejor espectáculo, porque además de que era amante del espectáculo, sí observaba a la gente que hacía espectáculos. Por eso te digo que para hacer el libro del auditorio, las entrevistas con él eran Pero importantísimas. dejó un texto de 2 cuartillas. Pues es uno de sus mejores textos, porque además te voy a decir algo, en esos libros de café que la gente desdeña, están los mejores investigadores, lo más cuidado, y son los libros que llegas a las librerías de viejo y todo el mundo se quiere deshacer de ellos. Pero volviendo a ese Por olfato cierto, que yo lo tenía. hice. Ya sé, ahí estuve, ahí nos conocimos sin conocernos, querido. Oye, pero volviendo al personaje del cronista, tenemos muy cerca a otro cronista que yo sí quisiera saludar, nuestros compañeros del Foco, esa forma, Héctor de Mauleón, Beca Duncan, esa forma de todos los domingos ir recuperando lo que está en la ciudad, lo que ya se perdió. Decías, Alejandro, que Guillermo hablaba de lo docto, pero también hablaba de lo que se perdió. Y creo que eso es también súper importante en una crónica para sentirte perteneciente a esa ciudad, que es lo que ya no existe. Pues seguramente se consigue en librerías de viejo, La Ciudad de los Palacios, Crónica tomos. de un Patrimonio Perdido, 2 volúmenes, que me parece que es muy poco para todo lo que sabía y lo que tenía. Creo que era un buen primer intento, pero le faltaban, y seguramente tenía. Qué lástima que no le alcanzó el tiempo tampoco, porque esa era como una enciclopedia de 10 tomos. Por supuesto. Porque además se ponía perfectamente la historia de tal edificio ya no está, ahora está tal cosa, y te ponían mapas y todo. Una verdadera colección
bueno, dos tomos que son inapreciables. Claro. Además de las grandes colecciones de Carlos Monsiváis, también coleccionaba gatos. Como dijo muy bien Isabel, nadie sabía cuántos, él sí, y sabía todos los nombres de los gatos. Entrar a su casa era que te pasaran los gatos por encima, bueno, y los amaba los gatos. Ya con eso yo lo amo, yo amo los gatos. Amaba los gatos. Claro. De verdad, un privilegio poder estar en esta terraza del Museo del Estanquillo en memoria de Carlos Monsiváis, gran cronista de su tiempo, gran cronista de la Ciudad de México, gran cronista de la sociedad mexicana, un minucioso y durísimo crítico de todo lo que pasaba a su alrededor. A mí me gustan sus textos sobre lugares, los bajos fondos. Bueno, por supuesto. Bueno, obvio. Porque también es otro México que ya siempre hay bajos fondos. O sea, sea la época que sea el antro de vicio. Bueno, de hecho, fíjate, yo creo que por ahí en alguno de sus textos habla de cómo el término antro que se refería todavía en mi época era el lugar de mala muerte. O sea, yo con mis amigos, ir de antro era a un table, alguna cosa así. No, ya en mi época, que aunque somos medio cercanos, era ya lo fresa. Sí, o sea, claro. Irte de antro era fresa. Yo estuve en todos los antros. A mí me pasó eso, o sea, de la transición de ir al lugar así de mala muerte hacia rabalero. Era el antro. Esos eran los antros de vicio. Era antro de vicio. De vicio. Déjenme recomendarles. Se convirtió en una cosa. El antro era el lugar de moda, el barecito fresón. Exacto. Les quiero recomendar de Armando Jiménez, otro cronista, Sitios de Rompe y Rasga. Chin, el teporocho. Maravilloso. De hecho, hablaba en ese libro, que no se lo deben perder en libros de viejos, supongo, que decía a las señoritas en el Salón México, córtense las uñas para no rayar el piso. Y también en el Salón México había un letrero que decía a favor de no tirar las colillas al suelo porque se queman los pies. Se queman las plantas de los pies. Amigo de Irma Serrano, Carlos Monsiváis, de Irma Serrano, de Margot Su, con la cual trabajó en muchas cosas y estuvo siempre presente en todos los grandes estrenos del cabaret, que empezó a tomar un nuevo impulso a partir de los años 80 y que se convirtió en un cabaret más político, más ingenioso, porque, hay que decir que las primeras carpas que estaban muy cerca de aquí eran eminentemente políticas. Las cerraban cada tercer día, cada vez que se metían con Uruchurtu, eran palillo, mentaban madre. Oye, y el último de esos grandes artistas, Germán Dehesa. Sí, Germán. De esos espectáculos nocturnos de crítica política. Cierto. Díganme uno actual, por favor, porque... Hubo muchos en los años 90, principios, por ejemplo, estaba el bar Miau y el bar Guau. También. Y era la recuperación del teatro de revista. Ahí se formaban, por ejemplo, Víctor Trujillo, su compañero... el Margarito, Ausencio Cruz. Ausencio Cruz, no, Margarito era Víctor. No era, Margarito. No, ¿y quién era? El conductor era Ausencio Cruz. No, pero le decía, lástima, Margarito. Margarito era el que siempre perdía. Entonces era Ausencio. Ausencio Cruz. Oye, pero esa planta de luz que pone Germán Dehesa también de noche, que tú podías ver un espectáculo crítico y, bueno, pastorelas con los personajes, quizá el Tenorio cómico ha pasado un poco a hacer esa crítica política, pero ya no veo estos espectáculos. El Tenorio cómico tuvo su buena época, como hasta los 80. Ya luego hicieron Tenorio cómico totalmente alburero y además todo el año. Sí, exacto, también. El Tenorio solo se presenta en Día de Muertos. Pero ya nos vamos. Esto fue el ADN de la historia desde el Museo del Estanquillo. Vengan a conocerlo. Isabel la Católica número 26, no se lo pierdan. Aquí está la memoria de nuestra ciudad y la memoria de Carlos Monsiváis.